sin elevación del ST. A ver, ¿quién me puede colaborar? Con elevación Con elevación. Con elevación. Bueno, ¿y qué harían ustedes? Ajá, ¿y qué harían ustedes con ese paciente que tiene un infarto agudo del miocardio con elevación del ST? Ahí ven la pantalla. Chicos, ¿ven la pantalla? Sí, señora, estamos viendo Bueno. que nos ve. ¿No se ve? Sí, o sea, sale su pantalla en Meet. No salen diapositivas todavía. Bueno, pero entonces va a volver atrás. A ver si vamos acá para que a ver si las podemos. Bueno, ¿qué es más peligroso con supradenivel del ST? ¿Y qué vamos entonces, qué vamos a hacer con ese paciente? Terapia trombolítica. ¿Con qué? Heparina. ¿Con heparina? Plasminógeno. Sí, Tiene que hacer la tenetplasma. sí, disculpen, ¿ahí ven o no? ¿Ahí la ven? Sí, doctora, ya podemos ver. Bueno, ven una cortina con un supra del ST, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿qué tratamiento le van a dar? No importa que se equivoquen, muchachos. Pues, doctor, ahí como de entrada a urgencias sería un analgésico, ¿no? ¿Cómo Para cuál? que el paciente se calme. ¿Cómo cuál? Una nitroglicerina. Puede Pero darle morfina. nitroglicerina no es analgésico, nitroglicerina es un vasodilatador, ¿sí? Sí, Arteriovenoso o de arteriodominio venoso. No sería, Sí, sería Con aumento de ST no funciona, ¿no? pero es que eso ayuda, digamos, cuando usted llega a un paciente antes de que usted le detecte que tiene un infarto con elevación de ST, ¿no? Como primer manejo. Luego ya cuando usted descubre eso, le da un fibrinolítico, tenneteplase. Bueno, Podría ser. ¿qué más? Bueno, ¿qué más van a hacer? A ver, les pongo un caso. Una señora de la vida real que la tenemos allá en la unidad, ¿sí? Es una señora que pesa 110 kilos, ¿sí? No se cuidó nada, viene de Tibú, ¿sí? La señora es la mamá del personero de Tibú. Entonces llamó la alcaldesa, o yo no sé qué hace la señora allá, pero el caso es que dijo que se la recomendaba. La señora llega por un infarto con elevación del ST en cara inferior, ¿sí? Tenía ya 2 días de evolución ese infarto, pero persistía con supranivel del ST menor de 1 milivoltio, ¿sí? Estaba asintomática y ya quería irse para Tibú porque tenía mucho miedo de estar en el hospital porque se contagiaba con COVID. ¿Qué hacemos con ella? ¿La dejamos ir? ¿La detenemos? ¿Qué hacemos? A ver, escucho opiniones. No importa, no importa que se equivoquen, muchachos. Para eso estamos acá, entrenándonos con un paciente, ¿sí? Para que cuando tengamos un paciente de verdad no hayan errores. No, primero hay que realizar pues, todas las pruebas diagnósticas posibles que nos ayuden a identificar y darle como una ayuda, un tratamiento y tenerla ahí en espera a ver cómo evoluciona. Bueno, depende si la señora tenía más de 6 horas de evolución, ¿no? O si tiene más de 2 días de evolución. Si tiene más de 2 días de evolución es un infarto evolucionado, ¿sí? Ustedes habrán visto que los infartos ahora se vienen tipo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí solamente vamos a mirar con supranivel del ST, ¿sí? ¿Qué significa con supranivel del ST qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, electrocardiográficamente hay un movimiento del ST para arriba, pero ¿qué significa desde el punto de vista clínico o práctico? ¿Qué significa? Que ese infarto atravesó toda la pared, ¿sí? Entonces necesitamos destapar la arteria porque está tapada, ¿sí? Es como si fuéramos de acá hasta Tibú, poniendo el ejemplo de Tibú, y es un derrumbe y no podemos pasar. Y tenemos que pasar en menos de 6 horas. Entonces vamos a traer dinamita para aplicarle, ¿sí? Que la dinamita sería el trombolítico. Díganme 3 trombolíticos que conozcan. Ya hablaron del teneteplasma. ¿Cuál otro?
La streptokinasa, que es historia ahorita de la medicina, pero la streptokinasa fue como la llegada del hombre a la luna, ¿sí? En cardiología. Eso cambió todo, ¿sí? Porque abría los vasos. Y el RTPA, que es el mismo fibrinolítico que vamos a utilizar para pacientes con ACV. Bueno, pues ustedes recuerdan cuáles son los niveles de evidencia clínica. Entonces hay un sistema que se llama Gray. Ahí lo están viendo bien, ¿no? Sí, doctora. Bueno, un sistema de evidencia Gray, ¿sí? Que es para la calidad de la evidencia, ¿sí? Entonces, calidad de la evidencia alta, ¿sí? Es cuando existe confianza de verdad que lo que vamos a hacer es bastante bueno porque está avalado por un estudio grande, ¿sí? Calidad de la evidencia moderada, pues no sabemos si va a funcionar o no. Baja, donde la limitación de los estudios es muy bajita y entonces no sabemos si va a tener algún efecto. Y muy baja confianza es que el efecto de esto pueda que sirva o no, ¿sí? Entonces esto podría ser en recomendación de expertos. Entonces vamos a ver, como estamos en la pandemia por COVID, ¿sí? Entonces sabemos que estamos en pandemia por COVID, entonces vamos a salir de ese escenario, entonces vamos a pensar que eventualmente un medicamento como la colchicina podría tener un nivel de evidencia muy baja, ¿sí? Y yo no lo podría utilizar. En cambio, si vamos en infarto agudo del miocardio, el nivel de evidencia para utilizar a todos los pacientes aspirina es muy alta. Todos los pacientes se benefician de tener aspirina y estatinas, ¿ok? Entonces, esto le va a dar en relación al sistema Gray, cuando es muy bueno, entonces tipo A, si es moderada tipo B, baja C y muy baja tipo D. Entonces, ustedes cuando vean los estudios clasificados así, entonces nivel de recomendación 1A, buenísimo. Entonces, ¿cuál sería? El infarto agudo del miocardio, la aspirina, ¿sí? O trombolizar a los pacientes que tienen supranivel del ST. Entonces ya sabemos que el infarto agudo del miocardio se divide sin elevación del ST y con elevación del ST, ¿sí? El peligroso es con elevación del ST porque requiere una instauración rápida de esa circulación, porque ¿qué pasó con con este vaso? Se rompió. Pero ¿sí? ya está porque es el total del vaso, ¿sí? ¿Cómo, perdón? Hay ¿Cómo, perdón? isquemia porque ahí ya oclusión total del vaso, o sea, no es parcial, sino ya es total. Entonces, por eso la elevación del cemento es Claro, hay un paso del infarto, que lo ven ustedes acá. Acá es un vaso bonito, joven, ¿sí? Acá es un vaso que ya tiene un poquito de arteriosclerosis, otro poquito más, otro poquito. Aquí está el trombo rojo, ¿sí? Que está recién formado, y acá este vaso está ya roto. Entonces, es diferente, pero muy parecida a la fisiopatología de los dos, con elevación del ST, que podría ser, sin elevación del ST, un trombito acá, alguna plaquita que está produciendo dolor, pero con el otro ya significa que esta placa, un traspaso de todo el vaso y necesitamos rápido abrir ese camino. Entonces acá tenemos los tres componentes de la placa arteriosclerótica. Tenemos la capa fibrosa, ¿sí? El centro lipídico y la matriz, donde están todas estas células que se han puesto en este momento en evidencia, ¿ok? Cuando hay una ruptura del vaso, ¿sí? Entonces este vaso pues ya perdió la posibilidad de circular, ¿sí? Entonces lo mismo pasa también en el accidente cerebrovascular. Lo que es el síndrome coronario agudo, ¿sí? Y el ACV, que en realidad debería llamarse síndrome neurovascular agudo, comparten una misma fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa? Esa grasa, ¿sí? El colesterol se acumula en toda la parte de la circulación y no permite que pase la sangre de un lado para otro. Y yo al no permitir que pase la sangre de un lado para otro, pues voy a producir inicialmente isquemia. Pero si esto se sigue llevando a través del tiempo, se va a producir un infarto. Y ya pues el infarto se traduce prácticamente en muerte. Entonces, vamos a preguntarle a los pacientes con síndrome coronario agudo cómo es el dolor que tiene, ¿sí? No es lo mismo un dolor precordial en un paciente de 15 años a un dolor precordial en un hombre de 60, ¿sí? Que aprovecha para salir a jugar fútbol, ¿sí? Los fines de semana o que se reúne a comer chicharrón con morcilla los fines de semana y después juegan partidito de fútbol después de haberse tomado 2 canastas de cerveza con los amigos, ¿sí? Entonces no es lo mismo, ¿sí? Entonces tengo que mirar cómo son las características del dolor y qué factores de riesgo. Los factores de riesgo son exactamente los mismos factores de riesgo para que una persona con coronavirus se empeore, ¿sí?
y hay que mirar cómo está el electrocardiograma. ¿Ustedes qué creyeron ahorita que pasó con la pandemia por coronavirus con los infartos agudos del miocardio? ¿Que aumentaron, disminuyeron, llegaron más a urgencias o qué pasó? Aumentaron, ¿no? No, no, los pacientes por miedo se quedaron en la casa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener después de esta pandemia? O sea, post-era COVID, vamos a tener un montón de personas que van a tener todas las secuelas de un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Como se tenía hace 20 años cuando la ciencia en cardiología no había avanzado tanto, ¿sí? Donde se utilizaba todavía, hasta ahora estaba empezando a utilizarse la estreptoquinasa y otras cosas, ¿ok? Bueno, y el electrocardiograma. Entonces, con esta señora que les pongo el ejemplo, que es una señora de 110 kilos, ¿sí? Que viene por un infarto con elevación del ST, que ya vamos a ver el electro, que tiene factores de riesgo cardiovascular claros, como son una mujer de 60 años, o sea, posmenopáusica, que no recibió en ningún momento terapia de reemplazo hormonal, obesa, ¿sí? Con una obesidad grado 4, hipertensa, ¿sí? Y diabética posiblemente por un síndrome de resistencia a la insulina. Entonces esta señora es una bomba de tiempo. Y ahí viene que la señora venía premiada, ¿no? Se le hizo un hisopado para COVID y le salió negativo, ¿sí? Pero a los 2 días se le hizo una tomografía y ahí viene que salió, que tenía un patrón en vidrio esmerilado y la señora pues estaba cursando un COVID, ¿sí? Pero no grave, una casi que asintomática. La tomografía se demoró 2 días en hacerse. Entonces, la señora, como ya venía con un infarto evolucionado, pues no se trombolizó, pero sí se anticoagulado, se le dio aspirina, se le dio beta bloqueante, ¿sí? Para evitar que si siguieran produciendo mucha taquicardia, se empezaran a consumir mucho miocardio. Y como era un infarto de cara inferior, se le hizo un ecocardiograma y solamente mostró una fracción de eyección al límite en 42%, con algo de hipoquinesia de cara inferior, ¿sí? Pero como es un infarto de cara inferior, la mortalidad es muy bajita, solamente del 5%. Cuando yo tengo un infarto de cara inferior, ¿qué tengo que buscar en el electro? De 2 de 3 y ABF, de 2 de 3 y ABF. Bueno, sí, supra el ST en vez de OPTGF, pero ¿qué tengo que hacerle? Precordiales derechas, ¿que son qué? B1 y B2. No, B3R y B4R, ¿sí? O sea, coloco, en vez de colocarlas hacia en el lado izquierdo, las coloco en el lado derecho, ¿sí? Para mirar qué. Si tiene extensión al ventrículo derecho. Si tenía solamente un infartico de cara inferior, la mortalidad del 5%. Si me extiende al ventrículo derecho, ya la mortalidad me aumenta al 40%. Y esta señora tan de buenas que no tenía compromiso del ventrículo derecho. Así que se quedó solamente 2 días porque ya lo peor lo había pasado en la casa, ¿sí? Y se fue otra vez para Tibú con su familia, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un paciente con síndrome, pero no todos los pacientes les va bien, entonces acuérdense que las personas ahorita, tanto los ACVs, ¿sí? Como las personas que tienen infarto agudo del miocardio por el miedo que tienen al COVID, ¿sí? Terriblemente, se quedan en la casa y allá tomarán de todo, tomarán aspirina, no sé qué tipo de AINES más tomarán, ¿sí? Y hasta que pues no estaba tan comprometida la circulación, sin un infartico de cara inferior, pues solamente va a morir una parte del corazón, ¿sí? Pero si era un infarto de cara anterior, pues van a consultar, pero tardíamente. Entonces eso es lo que se ha visto en toda la bibliografía, que las personas llegaron tardíamente, entonces llegan más complicados. O sea, cuando ya no pueden más, llegan. Pero esa culpa la hemos tenido también nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque hemos llenado a todo el mundo del cuento de que quédate en casa, pero ese no es el mensaje. O sea, quédate en casa, pero, o sea, para que no salgas si no tienes necesidad de salir. Pero si estás enfermo, debes consultar, ¿sí? ¿Y quién debe velar por la salud de todas estas personas? Pues inicialmente el autocuidado, no solamente autocuidado ahorita por coronavirus, sino autocuidado en comer frutas, verduras, carnes blancas, pollo y pescado. ¿Cuántos pasos tengo que dar al día para yo no estar sedentario, según la AJA? 10.000. 10.000. ¿Y cuántas veces tengo que comer frutas y verduras al día? 3 veces. Sé que 5 verduras veces. 5 veces al día, 5 pero veces. frutas debe ser menos, ¿no? Por los niveles de glucosa, creo. Fructosa, 5, perdón.
No, pero si como solamente verduras, pues puedo consumirlas 5 veces. Si quiero bajar de peso, sí, no tengo que comer tantas frutas, pero tienen que ser 5 porciones al día entre frutas y verduras, ¿ok? Bueno, entonces, listo. Entonces, con este paciente, lo que se debe hacer es ingresarla, ¿sí? Hacerle un diagnóstico dirigido a la parte cardiovascular, hacer un electrocardiograma. Si la señora hubiera venido con 3 horas de dolor, entonces le pido las enzimas cardíacas y con esto tengo un diagnóstico final. Pero las enzimas cardíacas, la señora llegó a las 6 de la tarde y como habían tantas muestras represadas en el laboratorio, me mandan a decir que solamente hasta las 6 de la mañana me pueden decir si la troponina es positiva. Entonces, ¿qué debo hacer con la señora? ¿Tengo que esperar la troponina o no? No. No. Tenía ese tratamiento empírico antes, ¿no? Como que empírico, si tengo el electro y tengo la clínica y tengo a señora gorda con todos los factores de El riesgo. inicio del tratamiento, no, es que pensé que antes del electro. No, pues el electro se lo hacen inmediatamente, ¿sí? Bueno, entonces, en este momento, con una elevación del ST, las troponinas pasan a un segundo plano, ¿ok? Y así la bacterióloga me diga que en 3 días me las reportan. No, yo sé que el paciente tiene un infarto y lo voy a trombolizar. ¿Con qué? Con RTPA, ¿sí? O con tenecteplase, ¿sí? Que es el metilice, ¿ok? Si ya no tiene elevación del ST, pues ahí sí espero las troponinas, pero de todas maneras voy haciendo todo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si esta señora tuviera 2 maridos y los 2 maridos están peleando por la señora, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Una señora que tiene mucho dinero. ¿Cómo? ¿Pedirle la receta? ¿Cómo así? Consentimiento médico. ¿Cómo? Perdón. El consentimiento médico. ¿El consentimiento médico? No, primero reposo físico y emocional. Y bueno, si la voy a trombolizar, sí consentimiento para realizar la trombolisis. Bueno, si la mujer tiene 2 maridos, ¿cuál es el que tiene derecho sobre ella? El que lleva más tiempo viviendo con ella, ¿no? Después de 6 meses. Sí, escuché por ahí una doctora compañera de ustedes que dijo que pedirle la receta para tener 2 maridos. No, dije que para que no se estresaran. Ah, bueno, entonces eso se llama reposo físico y emocional. ¿Ok? No es que hemos tenido varios casos de hombres que tienen 2 mujeres, ¿sí? Y no se conocen la familia. Y justo cuando se infartan, entonces llegan todos y se empiezan a pelear y terminan ahí estresar el pobre tipo. Pero con la señora la paciente de nuestro caso es una mujer, para no confundirlos, pues sigamos con la señora. Bueno, entonces el dolor precordial es opresivo, retroesternal, lo clásico, ¿sí? Intenso, mayor de 30 minutos, no sé, con el reposo. Acuérdense que esos pacientes tienen un miedo de venir, ¿sí? A urgencias en este momento de la pandemia, pero somos los pacientes, antes consultaban y acá existía lo que también se llama la hora dorada, ¿sí? Hacer todo rapidito para destapar ese vaso, ¿sí? Porque tiempo es corazón, ¿sí? Tiempo es músculo, dijo Bramwell, y atravesó la barrera del tiempo con esa frase. Entonces, sintomatología vasovagal, náusea, vómito, sudoración profusa, y a veces dicen que es la sensación más terrible que han sentido, con una sensación inminente de muerte. Entonces, como esto es una emergencia médica, ¿sí? Así como el ACV, como la sepsis, entonces estos pacientes necesitan hacerse un ABC, ¿sí? ¿Alguien me recuerda qué es el ABC? A de vía aérea, B de circulación, de respiración y C de circulación. Sí, perfecto. Pero ¿cómo la harían en este paciente? ¿Cómo la hacen? Pues, si está hablando, sabemos que la paciente... Pues que tiene una vía aérea permeable, ¿no? La ventilación, entonces la ausculto, ¿sí? O miro cómo respira. ¿Y la circulación cómo hago? Pues, tomándole El pulso. Mirándole el pulso, Mira ¿ok? el pulso de los dedos de la mano. Ajá, y mirando la perfusión, ¿ok? El llenado capilar, que tiene que ser menor de 2 segundos. Estos pacientes tienen que tomarse los signos vitales. Nosotros hemos visto muchos pacientes que llegan, como esta señora, por un dolor precordial con elevación del ST, entonces le hacen el electro y salen corriendo para la UCI. Entonces, valoración por UCI o UCIN, ¿sí? Así sean internistas y no les hacen nada más, ¿sí? Entonces, hay un proceso claro de atención en urgencias. ¿Alguien me lo puede decir cómo es el proceso de atención en urgencias en todos los lados?
La clasificación triaje. No, triaje significa clasificación en francés. Pero ¿cómo es? Listo, esta paciente sería un triaje 1, tiene que pasar de una, porque es una emergencia médica y la señora, como tiene ese vaso tapado, se puede extender el infarto tanto que la señora me puede hacer muerte súbita. ¿Y qué es la muerte súbita, muchachos? Es que esté hablando así como estamos hablando nosotros y se muera, ¿sí? ¿Y cuál fue la causa de la muerte entonces en ella? Si esta señora estaba hablando conmigo, mire, yo le digo, buenas, ¿cómo está? Bueno, a ver, ¿cómo se presentarían ustedes para... A ver, Diego, ¿cómo te presentarías tú con esta señora para decirle que tú eres el doctor Diego, que vienes a examinarla y que le vas a salvar la vida? Dale, a ver. Bueno, alguien más que conteste, entonces, por favor, ayúdenme a Diego. Hola. Doctora, una pregunta. En el caso del infarto, ¿esto no sería un infarto tipo 3, fulminante, en el que no se elevan las enzimas, o estamos hablando de algo distinto en cuanto a la muerte súbita? Sí, es un infarto fulminante, pero a ver, antes de que la señora se nos muera. Ahí ya... Bueno, pero ¿cómo le van a decir ustedes a la señora? A ella le han tomado electrocardiograma y sabían, ¿no? Sí, un infarto claro, pero ¿cuál sería la causa de la muerte de la señora? A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Una fibrilación ventricular? Sí, señora. Pero entonces, ¿cuáles son las 5H y las 5T? Espérenme un segundito con esa pregunta. A ver, pero ¿cómo le van a ustedes a explicar a la señora lo que le está pasando? ¿Cómo le van a preguntar? A ver, ¿cómo quedaría la historia clínica de esta señora? No creo saber. Ninguno de nosotros sabe tampoco. Pero ¿ustedes cómo le van a explicar a la señora que tiene un infarto agudo del miocardio? Sí, ¿sí me dice entender o se fue la señal? Pues primero coloquiales, ¿no? Se presentaría ¿Cómo, perdón? con la paciente. Sí, ¿y qué más le dices? Y le explicaría los exámenes que hemos realizado y le explicaría toda la parte de la historia. ¿Ustedes tienen buen retorno cuando yo hablo? Que casi no hay buen retorno. Bueno, entonces, como esta es una emergencia médica, hay que hacer el ABC que ustedes ya lo dijeron, ¿ok? Entonces vamos a mirar los signos vitales, vamos a mirar la parte del cuello, si tienen irritación yugular. Sí. De la mejor manera para que ella me entienda respecto a toda la enfermedad que ella conlleva, y pues le explicaría de una forma amable y con calma. Bueno, está bien. Entonces, vamos a mirar la parte del cuello, mirar si tiene soplo carotidio. Yo voy a pensar que eventualmente esta paciente tiene una aterosclerótica de carótida, ¿sí? Y que pueda embolizar. Si tienen irritación yugular, yo voy a pensar que tiene insuficiencia cardíaca, galope mitral por S3, entonces que de pronto tengan una ruptura de alguna cuerda tendinosa. Si tiene crépitos orales pulmonares, entonces esta paciente está en falla cardíaca. Cuando yo encuentro un soplo abdominal, ¿qué pensarían, muchachos? O una masa abdominal. Aneurisma de aorta, profe. Sí, bueno, y con la aneurisma de aorta, ¿yo sigo con el proceso pensando en que la voy a trombolizar o no? No. No. No, porque la mato, ¿sí? Los pulsos periféricos, ¿para qué los tengo que revisar? Y si los encuentro asimétricos, ¿qué debo pensar? Que hay una oclusión en alguna de las dos humerales, pues. Bueno, los pulsos periféricos los miro a ver si tiene de pronto una coartación de la aorta, ¿sí? O si hizo algún fenómeno de embolización, que tenga alguna insuficiencia arterial aguda. Signos de focalización, si eventualmente me está haciendo la paciente una ACV,
si el tratamiento sería lo mismo, pero con RTPA. Y signos de hipoperfusión sistémica, si el llenado capilar está muy lento, entonces yo pienso que ese corazón está más enfermo. Entre más signos de falla cardíaca tenga, pues el paciente está más grave. Entonces, estamos hablando de angina típica con elevación del ST con troponinas positivas, pues esto me da un riesgo cardiovascular bastante alto. ¿Qué scores conocen ustedes para clasificar los pacientes que ingresan a urgencias con síndrome coronario agudo? La escala de Grace. Perfecto, la escala de Grace hay que hacerla siempre, ¿ok? Es lo mínimo. ¿Ah? Para mirar si tiene riesgo moderado, leve o alto, ¿ok? Y pues entonces nosotros tenemos una paciente obesa con todos los factores de riesgo cardiovascular, le vamos a hacer un electrocardiograma. Entonces, para hacer diagnóstico de electrocardiograma, este algoritmo es el que siempre utilizamos, ¿ok? Ténganlo en la mente. Entonces vamos a tener una elevación del ST de 1 milímetro en cualquier derivación, ¿sí? O tiene que ser de 2 milímetros en B1 y B3, ¿sí? Tiene esta elevación, tiene que ser convexa, ¿sí? Si la elevación no es de esta manera, entonces tendríamos que mirar si tiene si tiene una elevación no cóncava, miramos si tiene una depresión recíproca del ST, ¿ok? En las otras derivaciones, ¿ok? Y si no, vamos a mirar si tiene depresión o elevación mayor de 0.5 milímetros, que ya lo vamos a ver acá para no confundir los santos. Las caras de los infartos agudos del miocardio sí lo tienen claro, ¿cierto? Eso lo tienen que aprender de memoria. Entonces, ahorita vamos a mirar en cada uno de los ejercicios, y bueno, y esto lo conocen ya, ¿no? P, Q, R, C, T, ¿sí? U. Los puntos J, ¿sí? El punto I, los segmentos y esas cosas los tienen claros. Entonces, cuando yo tengo elevación del ST, pues eso voy a tener este tironeamiento. ¿Ustedes saben alguna otra causa de tironeamiento del ST que no sea infarto agudo del miocardio? ¿Me pueden decir al menos 3? Hiperpotasemia. Ajá, perfecto. ¿Qué otra? Pericarditis. Sí. Y esto... Los bloqueos de ronda. Ajá, perfecto. Perfecto, ok. Entonces, bueno, para acá tengan bien establecido, ¿no? Entonces, si yo tengo una elevación, ¿sí? De esta manera, cóncava, ¿sí? Yo tengo que mirar si tiene una depresión recíproca del ST para hacer diagnóstico de infarto agudo del miocardio, ¿ok? Entonces, con esto, para no confundirlos en el algoritmo anterior, lo que tendría que mirar es si tiene una depresión recíproca del ST, ¿ok? Si ya tengo una elevación recta, convexa, pues ya tengo un diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Esto es muy importante para hacer diagnóstico diferencial con la pericarditis, que en todos los lados va a haber la elevación de manera cóncava, ¿ok? Del ST. Entonces, bueno, en este infarto agudo del miocardio de pared anterior, entonces ustedes ven que tiene una elevación de qué tipo? Cóncava, ¿no? Del ST, ¿en qué caras? Perdón, ¿en qué derivaciones? En B1, en B2, B3 y B4, ¿ok? Entonces, ¿qué les dije que tenían que buscar para hacer diagnóstico? Una depresión recíproca del ST en D2, D3 y ABF. Entonces, diagnóstico con esta paciente. Infarto de cara anteroseptal. De cara anteroseptal. ¿Y por qué? ¿Cómo lo elevaría? ¿Cómo leerías este electro? A ver. En relación a lo que estamos hablando ahorita. Si ustedes siguen este algoritmo, siempre van a poder trombolizar un paciente con el nivel del ST y no se van a equivocar, ¿sí? ¿Cómo lo elevan? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Y por qué lo van a trombolizar? La anteroseptal va a ser de B3, B4. De B1, B4, ¿sí? B1, Pero ¿qué es lo que B4. tiene? Y Sí, pero de ahí hay una elevación. Uno no se da cuenta que hay daño en esa parte. Y después se empieza con la terapia clinolítica antes de los 120 minutos de haber presentado. No, a ver, estamos leyendo un electrocardiograma de la manera que yo les estoy diciendo que lo vamos a leer, ¿sí?
Entonces, lo primero que miramos es si tiene elevación del ST mayor de 1 milímetro. Eso es un criterio de trombolisis, ¿sí? Con elevación del ST mayor de 2 milímetros en B1 a B3, ¿sí? Vamos a mirar si tiene elevación cóncava o no, ¿sí? Si la elevación, ¿sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Si esta elevación es cóncava, ¿sí? Yo tengo que mirar si tiene depresión recíproca del ST, ¿ok? Para definir la trombolisis. Entonces, acá tenemos el ejemplo clásico. Elevación del ST, yo siempre les enseño a los estudiantes como si fuera una sillita de montar, ¿sí? Buscan la sillita de montar, ¿sí? ¿Cuántos milímetros está elevado el ST acá? Un montón, ¿no? ¿Sí? Porque si era de B1 y B3, tendría que ser 2 milímetros. Y acá está elevado 5, 6, 7, 8, 9. Esto tiene un infarto hiperagudo, ¿ok? Vamos bien ahí, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar, como esto tiene elevación cóncava al ST, yo miro la cara contraria, o sea, la cara en espejo, si tiene una depresión recíproca del ST. Esto es un infarto, yo como lo leería, paciente con supradesnivel del ST de tipo cóncava en cara anteroseptal, con depresión recíproca del ST en cara inferior. Impresión diagnóstica, infarto agudo del miocardio de cara anteroseptal. Conducta, trombolisis, ¿sí? Porque está dentro de las primeras 6 horas o porque está dentro de las primeras 12 horas y tiene dolor precordial. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Esto es lo que me interesa que aprendan en este taller, lo más sencillo, ¿sí? Que nadie los confunda. ¿Vamos bien? Sí, señora. Bueno, entonces, este es de cara anteroseptal. ¿La depresión cómo es? Si no era cóncava, era convexa o recta, ¿no? Bueno, esta es convexa, ¿no? Entonces miramos anteroseptal, B1, B2, B3 y B4, ¿ok? ¿Tendríamos que tener depresión recíproca del ST en cara inferior? Pues no necesariamente, porque es convexa, ¿sí? Si fuera cóncava, sí tendría que yo buscar la cara contralateral. ¿Sí me hago entender? Para que ustedes la puedan diferenciar de una pericarditis. Este es un infarto agudo del miocardio de cara inferior. Entonces tenemos sillita de montar en D2, D3 y ABF, ¿sí? Entonces voy a buscar las hermanitas, ¿cuáles son las hermanitas? ¿Sí? Si es la cara inferior, entonces, ajá, ¿cuáles son las hermanitas? Anteroseptal. Ajá, entonces, ¿qué tengo acá? Léeme. Depresión recíproca. Ajá, depresión recíproca del ST en B1, B2, B3, ¿ok? Entonces, diagnóstico, infarto agudo del miocardio de par inferior. ¿Qué tengo que hacer? Trombolisis si es menor de 12 horas la... Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Le digo a la enfermera, ya quítele la chupa del electro, o le tiene que hacer otro electro. ¿Y qué electro le harían? A ver si pasan el curso. Les acabé de decir hace rato. Ah, sí, el con derivas de 3R. Ajá, precordiales derechos del ventrículo derecho, ¿ok? Bueno, acá, este electro, ¿quién me lo lee? Este es un infarto agudo del miocardio de pared lateral. Bueno, pues, ¿dónde está la sillita de montar? B5, B6. Ajá, y de 1 y ABL, ¿ok? Ajá, sí. ¿Y dónde está la depresión recíproca del ST? ¿En dónde? B1, B2, B3. Ajá, B1, B2, B3, ajá, y casi que B4, ¿ok? Entonces, con esto yo me comprometo, porque yo llego a ver todo este electro, o sea, que enloqueció todo el electro con sillitas de montar en todos los lados, ¿qué debo pensar? En una pericarditis, ¿sí? ¿Sí? Si yo les hablo a ustedes así con sillita de montar y que busquen la hermanita, nunca se les va a olvidar, ¿ok? Buscar la hermanita. Bueno, y acá en esta, a ver, en esta que vemos, en D1 como que no hay nada, ¿no? D2 tampoco, D3 tampoco, D3R, pues entonces tiene que ser negativo, lo mismo que en B1, pero aquí está como medio depresivo, ¿no? En BL, sí está como, bueno, ese electro está como raro. ¿Qué era? Dice un infarto agudo del miocardio pared posterior. Pero entonces, ¿dónde está? En B2, B3, B4. Bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? No sé. Pero eso es con infradesnivel. Ya. ¿Y los Sí, con electrodos se deben colocar en la parte posterior? Ajá, perfecto. Ajá. Entonces le vamos a colocar en la parte posterior, ¿sí? B7,
B8 y B9, ¿ok? Y entonces, cuando vean esta imagen en B3, B4, B1, B2 y B3, ¿sí? Pues tengo que hacer B7, B8, B9. Y si veo ahí que tiene nivel del ST, ese paciente está cursando con un infarto agudo del miocardio de pared posterior, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo leería? ¿Sí? Depresión del ST en B1 a B3, ¿sí? Con elevación del ST en derivaciones posteriores de B7 a B9, o lo puedo leer también, supranivel cóncavo del ST de B3 a B9 con depresión recíproca de B1, B2 y B3. Conducta, trombolisis, ¿no? Bueno, entonces acá tienen cómo son las derivaciones para mirar en la cara posterior, ¿ok? Bueno, este del ventrículo derecho está fácil, ¿no? Entonces, acuérdense, sillita de montar en D2, D3 a BF, ¿ok? Depresión recíproca en B1, B2, B3, ¿sí? Busco, pongo las precordiales en el lado derecho, B3R o B4R, B5R, B6R, entonces tiene compromiso del ventrículo derecho. Este paciente está más grave que si solamente hubiera tenido este infartico chiquito. Bueno, entonces acá es como pongo, ¿sí? Acá tendría que estar B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿sí? En el lado izquierdo, ¿ok? Pero entonces coloco las derivaciones al otro lado, en el lado derecho, ¿sí? Eso toca enseñarles a las enfermeras para que ellas sepan qué es lo que está buscando uno. Cuando hay infarto cara inferior, bueno, busque el ventrículo derecho, ¿ok? Esta que tiene, dice compromiso de la descendiente anterior distal y no depresión de 2 de 3 ABF. ¿Por qué? Porque no tiene sillita de montar, no es cóncavo, ¿no? Es convexo. Entonces acá ya tengo todo un infarto de la descendiente anterior, ¿ok? Y tiene esto extenso, ¿no? De un... ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces, a ver, este es un paciente que llega por insuficiencia cardíaca, ¿sí? De 60 años. El señor nos está tomando los medicamentos. Él tuvo el peor dolor que había sentido. La señora lo lleva, empezó a las 4 de la mañana, lo lleva otra vez al hospital y ven un bloqueo completo de rama izquierda. Alguien que me lea este electro y cómo lo leerían. ¿Y por qué ahí dice bloqueo completo de rama izquierda nuevo? Interrogado, ¿por qué? ¿Qué tiene importancia ese bloqueo completo de rama izquierda y nuevo y viejo? Entonces, ustedes acuerden que como estoy yo colocando las derivaciones, ¿no? Para el bloqueo completo de rama izquierda, entonces yo tengo que tener un QRS ancho. Es muy importante que ustedes sepan dónde es que se colocan las derivaciones. Entonces va aquí B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, entre más bloqueado esté el corazón, entonces más ancho va a ser el QRS en las derivaciones izquierdas, en B5, B6, ¿ok? Entonces acá lo ven, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene que esto sea nuevo o viejo? O da igual. En ese paciente, el paciente que me llega con dolor precordial, que tiene insuficiencia cardíaca, tiene más miembros inferiores, porque es un bloqueo completo de rama izquierda nuevo, yo tengo que trombolizarlo pensando que es un infarto agudo del miocardio que está cursando. Pero como este paciente tiene insuficiencia cardíaca, yo reviso de manera juiciosa la historia y sé que este paciente ha estado consultando por el mismo cuadro. Entonces, comparo los electros y los electros están sin cambio. Entonces, listo, no hay necesidad de trombolisis, sino manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Este electro, ¿quién me lo lee? Ese está bonito. A ver. Entonces, este paciente tiene una supranivel cóncavo o convexo. Cóncavo, ¿no? Tiene sillita montada. Sí, en cara anterior. Sí, anteroseptal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo que buscar? Y tiene, ajá, y también tiene supra en D1 ABL, ¿no? Entonces es anterior. Y depresión recíproca, entonces, ¿en cuál hermanita sería? En la cara inferior, ¿no? Sí. D2, D3, ¿ok? Entonces, este paciente es un infarto agudo del miocardio de cara anterior y lo tengo que trombolizar.
Entonces, no todo lo que está supranivelado va a ser infarto agudo del miocardio. Acuérdense lo que yo les dije, la pericarditis. La pericarditis va a tener todas las caras con supranivel recíproca del ST, el supranivel del ST. ¿Sí? La hipercalemia, los trastornos hidroelectrolíticos, la insuficiencia aórtica también puede tener elevación del ST. Las hemorragias intracerebrales también, porque hay una descarga hiperadrenérgica, el síndrome de repolarización precoz. Los pacientes, las enfermeras a veces hacen mal los electros y colocan mal los filtros. El Volpperkin-White, el síndrome de Brugada también, ¿ok? Entonces, tienen que ir de la mano la clínica, o sea, el examen físico y la sintomatología, los antecedentes y el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, para estratificación del riesgo, ya habíamos visto que se utilizaba la escala de Grace para riesgo intermedio, alto, bajo. Cuando un paciente tiene un Grace por arriba de 114, que todo esto es lo que lleva al Grace, y eso lo pueden sacar de la calculadora, de ese paciente debe irse de manera urgente a hemodinamia, ¿sí? Porque a veces llaman urgente que para hemodinamia, pero el hospital, supongamos, hasta ahora no tiene hemodinamia. Entonces, supongamos si tiene 60 de Grace, pues no sería tampoco tan rápido. La necesidad por no tanto riesgo de muerte súbita, pero esos pacientes pues tienen que ir de manera lo más prioritaria a hemodinamia. Entonces, saben que es la antiagregación dual, ¿no? Entonces, cuando yo coloco aspirina con algún antiagregante plaquetario, ¿sí? El que se utiliza habitualmente es el clopidogrel, ¿sí? Porque estos pacientes en Colombia pues no hay posibilidad de darles otro inhibidor P2Y12, ¿sí? A veces estos pacientes requieren anticoagulación oral. Los pacientes que quedaron después de la fibrinólisis también podrían beneficiarse del clopidogrel, porque los estudios hasta ahora están saliendo para ticagrelor y prasugrel, y generalmente pues nosotros no tenemos disponibilidad de otro inhibidor P2Y12, ¿ok? Pero los pacientes que tienen riesgo alto e intermedio tienen que colocarse el ticagrelor y prasugrel, ¿ok? Si el paciente, como en el hospital, que en este momento solamente tenemos cómo trombolizarlo, pues le vamos a dar clopidogrel. Pero si subamos a este paciente ya está tomando clopidogrel y se vuelve a infartar, tenemos que pasar a otro inhibidor, ¿sí? Que sería el ticagrelor, ¿ok? Y en los estudios, pues al clopidogrel le ha ido demasiado malo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos una dosis de carga de aspirina y también damos el inhibidor P2Y12, ¿sí? Ese es el estudio TIMI 38, ¿sí? Porque a veces los auditores glosan los otros tipos de antiagregantes plaquetarios, pero en el desenlace primario, pues el pobre clopidogrel sobre la muerte fue el que más se murieron pacientes, ¿sí? Sobre sangrado y todas estas cosas también le fue bastante mal al clopidogrel versus el resto de antiagregantes, porque el clopidogrel es una prodroga, tiene que ser metabolizado para empezar a actuar, ¿ok? Entonces nosotros básicamente estamos utilizando el clopidogrel por lo mismo que ya le dije, porque a veces los pacientes los trombolizamos para síndrome coronario que tenga no tan alto riesgo, ¿sí? Si eventualmente se van a anticoagular, pues se podrían beneficiar. Esto sí es una falacia. Que tenga alguna alergia a otro inhibidor P2Y12, que son, pues, se colocó ahí como por no dejarlo de colocar, y sobre todo que no haya otro inhibidor P2Y12, ¿ok? Entonces, nosotros a todos los pacientes les tenemos que colocar anticoagulación. ¿Por qué? Porque esto es un trombo que se formó y después de haber nosotros trombolizado el paciente tiene alto riesgo de volver a formarse ese trombo porque el vaso está sumamente inestable. Entonces nosotros vamos a utilizar de elección en un paciente que tiene supranivel del ST, ¿cuál de estos anticoagulantes? A ver, heparina no fraccionada, fundaparinos, enoxaparina y valiverdina. ¿Cuál de todos? ¿Cuál sería la primera? Nopa. ¿Cuál? Enoxaparina, la que me gustó. La enoxa, ¿ok? La enoxaparina, como ya lo hemos visto con los pacientes con COVID, tiene todos sus poderes antiinflamatorios, ¿ok? Y si el paciente no tiene elevación del ST, ¿cuál sería el medicamento de elección de estos cuatro? El fundaparinus, ¿ok? Lo que pasa es que en Colombia no sé por qué esto fue tan complicado que se empezara a utilizar fundaparinus. Lo utilizaban mucho en ortopedia y después con el cuento del POS
muchos medicamentos salieron del mercado porque la gente no quería hacer post y era inclusive más barato que la enoxaparina, ¿ok? La heparina no fraccionada solamente si no estuviera disponible ni el fundaparinus ni la enoxaparina, ¿ok? Bueno, entonces estos pacientes tienen más riesgo de sangrado porque le estamos colocando más medicamentos que pongan la sangre delgadita. Entonces estos pacientes tienen que recibir una serie de medicamentos que eviten que vaya a sangrar como tales. Entonces, a todos estos pacientes tienen que recibir inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? Sería de muy mala praxis que yo no le colocara a este paciente una protección gástrica. Entonces vamos a colocar pantoprazol, esomeprazol, el que ustedes quieran. Sobre los antiisquémicos, entonces estos pacientes tienen dolor, ¿sí? Porque esa elevación del ST significa que el vaso todavía está vivo, ¿sí? Y como hay un bloqueo, ¿sí? De ese camino, está bloqueada absolutamente la arteria, yo tengo que colocar un antiisquémico. Los que dijeron que nitroglicerina está perfecto, ¿sí? Porque yo con eso, ¿qué hago? Una vasodilatación arterial o venosa a predominio venoso, ¿sí? Y entonces eso me va a permitir que la circulación se mejore. Si de pronto era una angina, ¿sí? Con elevación del ST y yo al colocarle nitroglicerina mejora, pues con eso ya hice el tratamiento, ¿sí? Beta bloqueantes, ¿para qué? Para disminuir el riesgo de muerte súbita, ¿sí? Hay que tener cuidado con las edades extremas, mayores de 70 años o con los pacientes desnutridos y de bajos pesos. Los inhibidores de la ECA y los ARA2 hay que utilizarlos, pero no en combinación, porque produciríamos doble bloqueo. Entonces, utilizamos o uno o el otro. Entonces, los inhibidores de la ECA y el ARA2 evitarían que se produjera un remodelamiento. Ese remodelamiento, ¿qué es? Que el corazón pierda su forma como tal, ¿sí? Y que se deteriore más su fracción de eyección. Las estatinas, ¿sí? Tienen todo el poder de que estos ayudar a la neuroprotección o a la cardioprotección, ¿sí? Si yo eventualmente no pude controlar la tensión, pues podría utilizar otros tipos de medicamentos, inclusive los antagonistas de calcio, ¿ok? Sobre la terapia que yo le voy a hacer a este paciente, entonces primero, lo que ustedes dijeron, reposo físico y emocional, la aspirina, la doble antiagregación, ASA y copridogrel podría ser, ¿sí? O ASA y prasurel, o ASA y ticagrelor, ¿ok? Y le voy a colocar algo para el dolor que es la morfina, ¿sí? Oxígeno si el paciente está desaturado por debajo de 94. Líquidos, pues generalmente esos pacientes no necesitan líquidos porque no pueden hacer un edema agudo de pulmón. Y generalmente los infartos están conscientes, lúcidos, colaboradores, excepto que, como les conté, que en la pandemia por COVID, los pacientes están llegando, no solamente en Cúcuta, están llegando muy, muy tardíamente porque todo el mundo tiene miedo de tener o de contagiarse de ese virus tan letal, ¿sí? Pero mire que no, o sea, eso es como, es como una ruleta rusa porque esta señora tan gorda, que es un caso de la vida real, no tenía nada de manifestaciones clínicas. Y tenemos un chico de 20 años que no tiene ninguna comorbilidad y ha estado pronado, sedado, ¿sí? Con 2 ciclos de pronación por la coronavirus, ¿ok? Entonces, dentro de las terapias de repercusión, ¿sí? Hay que invitar a la gente a que consulte de manera rápida, ¿sí? Si tiene dolor precordial, si tiene factores de riesgo, si no se está tomando la medicación. Por eso es tan importante que la gente esté bien controlada, que la tensión esté controlada, que el azúcar esté controlada, que bajen de peso, que hagan actividad física, ¿sí? Entonces existe la terapia fármaco invasiva. Entonces, la farmacológica, yo voy a colocar un trombolítico y la mecánica, que esta es una sala de hemodinamia donde se canaliza. Anteriormente se canalizaba la arteria femoral de hace más o menos como 15 años para acá, son las radiales, ¿sí? Porque antes tocaba, entonces estos pacientes tocaban dejar los anticoagulados con heparina no fraccionada, no noxaparina, sino heparina no fraccionada, y se iban para la casa sangrando terriblemente, o tocaba dejarlos hospitalizados. 8 horas teniendo... Tengo una pregunta, ¿no era la mamá interna también? ¿O ¿Cómo, perdón? La arteria mamaria interna también no se utilizaba o estoy equivocada?
No, lo que están utilizando es la femoral y la radial, ¿sí? Igual eso va a gusto del hemodinamista. Hay hemodinamistas viejos que siguen utilizando la femoral. Bueno, entonces, esto es algo bastante viejo ya, tiene como 6 años o 5 años, que está dentro de la página de las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Cardiología, pero me parece que es muy práctico todavía. Entonces, tenemos un síndrome coronario agudo con supranivel del ST, ¿sí? Pues acá, como en Colombia, uno le esconden las camas, con esa cosa del POS, entonces esto se llama los sitios donde el paciente pudiera ser reperfundido en relación a la guía de la AJA que dicen trasládelo al sitio de posibilidad de reperfusión más cercano, entonces le esconden las camas, entonces toca trombolizar al paciente. Entonces se divide si tiene menor de 12 horas o mayor de 12 horas, ¿sí? Si está mayor de 12 horas, pues entonces, y el paciente está asintomático, pues uno podría mandarlo a realización de una intervención coronaria percutánea, ¿sí? O sea, cateterismo con angioplastia, ¿ok? Si la disponibilidad de la intervención coronaria percutánea es menor de 1 hora y media, entonces yo lo voy a mandar, ¿sí? Si no me esconden las camas ni nada de esas cosas, urgentemente a esta angioplastia primaria. Pero si no, entonces me tocó hacerle fibrinolisis en el hospital. Rezo para que sea exitosa, ¿sí? Si es exitosa, lo mando de todas maneras para intervención coronaria percutánea porque la terapia es farmacoinvasiva. Pero si me tocó, si me fue fallida, entonces la tengo que mandar para también intervención coronaria percutánea, ¿ok? Entonces la terapia farmacoinvasiva es la que mejor ha demostrado resultados. Pero si yo tengo un centro, ¿sí? Donde haya posibilidad de un hemodinamista, no como acá en Cúcuta, que me manda el paciente, que primero le hacen un cateterismo, le ponen un medio de contraste, le dañan el riñón, ¿sí? Y vuelve a los 3 días para que le hagan la angioplastia, no. Para esa gracia, entonces lo trombolizo y digo que le hagan de una vez la intervención coronaria percutánea a las 24 horas, ¿ok? Entonces, en un mundo ideal, lo que tienen que hacer es, ese paciente llegó infartado, ¿sí? Tengo disponibilidad de hemodinamia, pasa directamente a hemodinamia y el paciente casi que al otro día se puede ir para la casa, ¿ok? Bueno, entonces, sobre los esquemas del síndrome coronario agudo, hay algunas cosas que cambiaron ahora, ¿sí? Con la AJA en relación al infarto agudo del miocardio, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Entonces yo tengo signos sugestivos de infarto agudo del miocardio, entonces la señora con comorbilidades que tiene dolor en el pecho, entonces tengo que monitorizar a la paciente, hacer el ABC, ¿sí? Estar preparada para este paciente que no me vaya a hacer una parada cardíaca, ¿sí? Entonces, la persona que dijo hace un rato que era parada cardíaca por taquicardia ventricular, perfecto, ¿sí? Generalmente es una fibrilación ventricular que va después de una taquicardia ventricular porque el músculo se está consumiendo. Por eso es que yo tengo que abrir tan rápido ese vaso, ¿ok? Entonces, tengo que administrarle aspirina de manera urgente. Vamos a mirar si necesita oxígeno o no. Le dije que si saturada por debajo de 94, vamos a colocarle algo que le sirva para el dolor, nitroglicerina, ¿ok? Y morfina. Urgente le vamos a hacer un electrocardiograma. Entonces vamos a mirar si tiene su síndrome coronario agudo con supranivel del ST para definir si lo vamos a trombolizar. Entonces el tiempo puerta aguja, ¿sí? Posiblemente tendría que ser menos de 10 minutos. Antes se decía que 30. ¿Qué es este tiempo puerta aguja? Desde que entró por la puerta el paciente hasta que yo le estoy colocando la aguja de la trombolisis, ¿sí? Entonces voy a estar pendiente de ese paciente. Vamos a estarle chequeando los signos vitales, que no me vaya a choquear, que no me vaya a morir. Urgente un acceso venoso, ¿sí? Ojalá colocarle 2 venas anticubitales, así como vimos en el código COVID. Todas las venas tienen que ser anticubitales porque esas venas son venas de grueso calibre y fáciles de canalizar, ¿ok? Una breve historia clínica que lo tengo que hacer, dirigido a la parte cardiovascular, mirar si no tiene signos de focalización. Si yo le digo, a ver, levante un poquito el brazo, le veo la cara torcida, alguna cosa de estas, pues yo digo, no, ese paciente está cursando en una ACV, urgente, llevémoslo para una tomografía, controlemos la tensión y trombolicémoslo, ¿ok? Vamos a hacer un checking list para determinar si este paciente es candidato a fibrinolisis, ¿ok? Y vamos a mirar también las contraindicaciones, vamos si tiene un tumor de la cabeza, si fue operado hace poquito, si está anticoagulado, si está teniendo una hemorragia digestiva.
ya sabemos que vamos a obtener niveles séricos de marcadores cardíacos, ¿sí? Pero eso pasa a un segundo plano si el paciente tiene supranivel del ST. Y aquí tenemos que hacer una radiografía de tórax también rápidamente, ¿sí? En este contexto sí hay que hacer una radiografía de tórax porque este paciente también puede estar cursando con una disección de la aorta, ¿ok? Entonces, vamos a colocarle a este paciente de entrada oxígeno cisatura menor de 94%, aspirina, nitroglicerina y morfina, ¿ok? Si este paciente me llamaran a la parte prehospitalaria, entonces yo le colocaría nitroglicerina y aspirina, ¿ok? Y si me tiene con mucho dolor, ¿sí? Yo le voy a colocar morfina, ¿sí? Si no, el dolor no me ha mejorado con nitroglicerina, que es un vasodilatador. Entonces yo voy a interpretar el electrocardiograma, ya como lo vimos en el algoritmo, ¿sí? Si este paciente tiene un bloqueo completo de rama izquierda, ¿qué problema que es? Entonces yo tengo que mirar si es un bloqueo completo de rama izquierda de manera, si es agudo o esto ya venía de manera crónica. Entonces yo lo puedo sospechar, ¿sí? Como yo le hago una placa de tórax, yo veo un corazón que está ocupando casi todo el hemitórax con una cardiopatía dilatada grado 4 por la placa de tórax, por el índice cardiotorácico, yo digo, no, este paciente ya es crónico, lo veo con edemas, ¿sí? Y le busco la punta de máximo, el punto de máximo impulso del ventrículo izquierdo, que no está en la parte anterior ya, sino que está llegando allá en la parte posterior. Entonces yo, no, este paciente tiene una cardiopatía dilatada que le descompensó, ¿ok? Si este paciente tiene un infarto agudo del miocardio, yo tengo la posibilidad de mandarlo a reperfusión, yo no me puedo poner a perder el tiempo, sino tengo que mandarlo de manera urgente, ¿ok? Entonces a un centro que tenga bastante disponibilidad y que tenga personas que sean idóneas en realizar esa intervención coronaria percutánea, ¿ok? Ya habíamos visto que la troponina pasa a un segundo plano, pero si nos las pueden dar de manera urgente, mejor, ¿ok? Entonces, si esta paciente me hiciera parada cardíaca, yo pensaría en las 5H y las 5Ts. ¿Alguien me puede recordar qué son las 5H y las 5Ts? En paciente en paro cardíaco médico. Las 5H son hipovolemia, hipoxemia, y hipercalemia, hipocalemia, y algo relacionado con los hidrogeniones. Y los hidrogeniones, ajá. Y la T es cardíaco. Las dos, ajá. Tromboembolismo, no sé si... Las trombosis, trombosis pulmonar como trombosis cardíaca. Y el taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, y el otro. Los tóxicos, DT. Y los tóxicos, ok, perfecto. Ok, y esos pacientes, sí, que no tienen elevación del ST o que tienen un grado bajo de posibilidad de morirse porque no tienen cambios electrocardiográficos, pero tienen comorbilidades. Entonces yo de todas maneras tengo que ingresar a la unidad de cuidados intermedios o a una unidad de dolor torácico, como lo quieren llamar, o a un sistema de monitorización en urgencia, o a la UCI si no tengo posibilidad de más para monitorizarlo durante 24 o 48 horas. ¿Ok? Acuérdense las contraindicaciones de la terapia fibrinolítica. Hay unas absolutas, ya las habíamos mencionado parcialmente. Entonces, historia de una hemorragia intracerebral, ¿sí? Dentro de los últimos 6 meses, que tenga una malformación arteriovenosa, yo no lo puedo trombolizar, que tenga una neoplasia conocida, un ACV isquémico en los últimos 3 meses, ¿sí? Excepto si está cursando en este momento con el ACV en las últimas 4 horas y media, porque el tratamiento sería la trombolisis, sospecha de la disección aórtica, por eso es que yo tengo que examinar el paciente. Sangrado activo, ¿sí? O alguna malformación hemorrágica, una diátesis hemorrágica, excepto que la paciente esté menstruando, no sería contraindicación. Y trauma facial o craneal severo. Y existen otras contraindicaciones que son relativas, la hipertensión arterial crónica, con pobre adherencia al tratamiento, si el paciente está hipertenso, entonces yo primero lo tengo que modular la tensión con nitroglicerina, nitroprusiato, o metoprolol o labetalol, ¿ok? Si el paciente tuvo alguna reanimación cardiopulmonar prolongada mayor de 10 minutos, ¿sí?
o si ha hecho una cirugía mayor, si tiene un sangrado interno reciente, si le hicieron una punción vascular en un sitio no compresible, ¿sí? Después de haber estado expuesto a streptokinasa, ¿sí? Porque antes, hace 20 años, cuando el medicamento de elección era la streptokinasa, pues a veces los pacientes volvían y se inestabilizaban, ¿sí? Y a veces hasta los volvían a trombolizar, pero como esto era un derivado del estreptococo, entonces era altísimo riesgo de que esos pacientes murieran más de todo de la reacción alérgica, ¿ok? Entonces, muy importante cuando yo voy a trombolizar a un paciente de estos, que yo le diga a la enfermera que sería necesario que le canalizara las venas periféricas, ¿sí? Entonces, el medicamento más utilizado, ¿sí? Que es el tenecteplase, se va a diluir, ¿sí? Supongamos, si yo peso 60 kilos, entonces se lleva hasta 10 y colocan 6 cc, ¿sí? En 10 segundos y ya miro si le funcionó bien. Pero previo a esto hay que colocar un bolo inicial endovenoso, ¿sí? De 0,3 mililitros, ¿sí? O sea, si sería de 30 miligramos de enoxaparina endovenoso, ¿ok? Después de haber iniciado este trombolítico, ¿cuándo se vuelve a empezar la enoxaparina? ¿Sí? Se espera más o menos una hora, ¿sí? Y se empieza la enoxaparina. ¿Por cuánto tiempo máximo? Por 7 días, porque esto puede producir trombocitopenia inducida por la heparina. Entonces, ¿qué tipo de trombolíticos tenemos? Tenemos la streptokinasa, ¿sí? Eso ustedes, gracias a Dios, ya no les toca vivirlo, porque antes cuando le tocaba a uno trombolizar a un paciente de estos, eso era una cosa terrible, porque como esto era un poco de estreptococo ahí envasado, ¿sí? A través de su estreptolicina, entonces esos pacientes eso blanqueaban los ojos, se ponían verdes, sudorosos, no sabía si habían muerto o no. El activador tisular del plasminógeno, ¿sí? Apréndanse esta dosis que son 15 miligramos en bolo, ¿sí? Después 0,75 miligramos por kilogramo de peso, máximo 50 miligramos en 30 minutos. Las ampollas vienen de 50 miligramos, ¿sí? Y después para una hora 35 miligramos. Esta dosis también la van a utilizar para tromboembolismo de pulmón, ¿sí? Entonces 15 miligramos, después 50 y 35. Ahí da más o menos 90 miligramos. Las ampollas vienen de 50 miligramos, entonces van a pedir 2. Y este el tenecteplase es un solo bolo dado en 10 segundos, ¿sí? Si el paciente pesa menos de 60, le van a colocar 30 miligramos, ¿ok? Entonces, lo que yo les había dicho, la ampolla la llevan a 10 y si pesa 80 kilos, le ponen pues 8 cc. Si pesan 50 kilos, 5 cc. Eso es muy bueno porque en 10 segundos ustedes ya le salvaron la vida a alguien. Lo que me preguntaban de los accesos, acá está el acceso radial, que es el que más se utiliza actualmente, ¿sí? Y el acceso femoral, pero eso depende de cada hemodinamista, ¿ok? Acuérdense que estos pacientes pueden hacer paro, ¿sí? En cualquier momento, y ya habíamos revisado las causas reversibles de parada cardíaca en los pacientes que tienen una parada cardíaca de tipo médico, ¿okay? Siempre que ustedes tengan un paciente con una parada cardíaca, a ver, vamos a poner un ejemplo. Un señor, ¿sí? Que era renal, que es renal, bueno, de 60 años, renal, no se dializa hace 3 días, ¿sí? Viene por una taquicardia ventricular, ¿sí? El paciente le están preguntando, dice, no, es que como estamos con el COVID, a mí me dio mucho miedo salir, entonces yo no fui hasta Fresenius y la enfermera me dijo que hoy no me podían dializar, que más bien la otra semana, entonces yo me siento mal, me siento ahogado, viene con un edema agudo de pulmón. Mientras ustedes lo están revisando, el paciente hace parada cardíaca. Bueno, cuéntenme qué harían, cómo interpretan la causa del paro cardíaco de este paciente. Un infarto, ¿no? Entonces, por el electro, porque tiene supra-LST. Bueno, entonces yo creo que este paciente está más bien intoxicado por hidrogeniones, ¿no? Por una acidosis, ¿sí? Más que un infarto. El 40% de los pacientes con insuficiencia renal tienen posibilidad de hacer enfermedad coronaria, pero acuérdense que este paciente no se dializaba por miedo al coronavirus, estuvo una semana sin dializarse. Entonces, ¿qué veríamos nosotros en el electrocardiograma? Un supranivel del ST en el contexto de hipercalemia, ¿sí? La hiperpotasemia, ¿ok?
Entonces yo tengo que hacer hipovolemia, no, este señor antes, vamos a ver, hacer el descarte de las 5 H's. Hipovolemia no, porque este señor está en hemágogo de pulmón, yo no creo que esté hipovolémico. Hipoxémico no, porque estaba saturando 100% cuando llegó, aunque estaba bastante con trabajo respiratorio, porque tenía un hemágogo de pulmón. Hidrogeniones, justo la enfermera era la más pilosa, le hizo unos gases, tenía un pH de 6, un bicarbonato de 4, ¿sí? Con una PAFI de 500, ¿ok? Entonces bueno, y le hicieron unos gases, un ionograma, tiene un sodio de 130 y un potasio de 7,4, ¿sí? Con un cloro de 90. Bueno, ¿qué tienen esos gases y por qué? Bueno, entonces los gases lo que tienen es acidosis metabólica, ¿no? pH bajo, ¿sí? Un pH de 7 y un bicarbonato de 4, 7. Bueno, entonces este paciente tiene una intoxicación por potasio, ¿sí? Con una acidosis metabólica con hidrogeniones. ¿Eh? El paciente no tiene hipotermia, ¿no? Si quieres cerrar el micrófono. Y bueno, dentro de las test, yo voy a pensar, bueno, este paciente tiene las dos trombosis, o trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Pues ese señor, como estaba postrado, que no salía ni nada, pues yo podría descartar si tuvieran tromboembolismo de pulmón o una trombosis coronaria. Le hago un electro y tiene supranivel del ST en todas las caras, pero en el contexto de lo que es una hipercalemia. ¿Tiene tóxicos? Pues no, pero sí está intoxicado por amoníaco, ¿no? Y por amonio, que sería lo que botarías al baño cuando eventualmente vas y orinas, ¿ok? Y neumotoras, atención, pues no, el señor ni se ha caído, ni tiene ningún trastorno extraño para que le vaya a producir neumotoras, atención. Y taponamiento cardíaco tampoco, porque este paciente hace poquito le hicieron un ecocardiograma y no tenía taponamiento. Entonces, bueno, tratamiento. Entonces, diagnóstico tiene parada cardíaca por intoxicación con potasio, ¿no? Y tiene acidosis con hidrogeniones. Pues esa es la causa. Entonces, bueno, ya sé que tiene una hiperpotasemia y tiene una acidosis. Tratamiento, muchachos. Adrenalina. Adrenalina, pero está en taquicardia ventricular. Y hizo paro. ¿Epinefrina? Bueno, Fibrilación. ¿cómo? Una descarga eléctrica. Bueno, sí, pero bueno, listo, le hacen masaje cardíaco, ¿sí? Con todas las normas de bioseguridad, ¿no? Ahorita en COVID, si este paciente hiciera paro, entonces cambiamos, ¿no? Tienen que ponerse todas las normas de bioseguridad, ¿ok? Y hacer la intubación a este paciente porque está en parada cardíaca, ¿ok? Y empezarle el masaje cardíaco, ¿ok? O sea, lo beneficioso de este paciente es que ustedes ya sabían que venía intoxicado y todo, ¿no? Entonces, de pronto, tal vez mientras se ponen todos los EPP y eventualmente la única que está vestida, porque siempre tiene que estar vestida alguna persona para atender los pacientes en emergencia de la enfermera, ustedes pueden decirle a la enfermera que le coloque qué medicamento para bajarle esa hiperpotasemia. ¿Cuál medicamento le colocarían? Insulina. ¿Insulina? ¿Cómo? Bueno, esa no es la respuesta, pero sí podría servir, pero más adelantico. Pero un paciente que tiene hiperpotasemia y tiene trastornos ya con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, tienen que colocarle gluconato de calcio, ¿ok? Para que se intercambie con el potasio, ¿ok? Bueno, listo, le colocaron el gluconato de calcio y bajó el potasio. El paciente empieza a despertarse, empieza a retornar la circulación espontánea, ¿ok? Y entonces sigue con el potasio alto, vuelve a entrar a taquicardia ventricular, pero no a fibrilación. ¿Qué van a hacer? Pues urgente llamar a diálisis para que lo dialicen, ¿sí? Porque es la única forma de bajar el potasio. Pero mientras tanto yo puedo hacer algunas cosas para bajar el potasio. Uno, el gluconato de calcio, ¿ok? Dos, la insulina que dijo el compañero, pero esa se llama una solución polarizante. Entonces yo coloco destroza con insulina, ¿ok? Con 10 unidades de insulina, y la paso urgentemente en 15 minutos para que se intercambie con el potasio y empiece a bajar un poco, ¿sí? ¿Qué otra cosa le puedo hacer?
Antes de la era COVID yo podría hacer nebulizaciones con salbutamol, con beta 2 para bajar esta hipercalemia. También el beta 2 se intercambia con el potasio, ¿ok? Y bajaría un poco ese potasio, ¿ok? Pero acá el tratamiento sería la diálisis, ¿ok? No se lo voy a poner tampoco tan complicado. Bueno, si el paciente, listo, lo dializaron, le fue bien. Bueno, pero si este paciente hubiera hecho paro por bastante tiempo, ¿el cerebro se pudo haber dañado, sí o no? Sí. Claro. Entonces yo tengo que hacer una cosa que empezó a hacerse a partir del 2015 en los capítulos nuevos de la AJA, que se llamaba cuidados posparo. Entonces, cuando el paciente retorne a la circulación espontánea, que es cuando yo empiezo a mirar que el paciente que estaba en paro ya dejó de estar azul y yo lo empiezo a ver como rosadito y veo que tiene pulso, ¿sí? Y que el llenado capilar está mejor, o si le estaba mirando con una canografía, la excreción de CO2, ¿sí? Mejora a 35 milímetros de mercurio, o si yo le tenía eventualmente canalizada una arteria, empieza a mejorar, al menos la tensión arterial sistólica empieza a aparecer. Entonces yo digo, este paciente hubo retorno a la circulación espontánea. Entonces, el cerebro no tiene ni depósito de oxígeno ni de glucosa. Entonces yo tengo que, este paciente que estuvo en parada cardíaca, si no lo tengo intubado, sí, antes de la era COVID, pues no había ninguna prisa en intubarlo. Ahora pues tiene que intubarse o tener todas las medidas de protección para que no vaya a hacer producción de aerosoles. Todo paciente se maneja como COVID hasta que me muestre lo contrario, y la bioseguridad del reanimador es lo más importante. Entonces, yo tengo que optimizarle la oxigenación, entonces tiene que saturar por arriba de 94, ¿ok? Si el paciente está hipotenso, tengo que colocarle un vasopresor, ¿sí? Ahí mismo se lo sopla uno, dentro del cuadrito dice que el vasopresor de elección es la noradrenalina. ¿Necesitaría un catéter central para colocarlo? No, yo puedo colocarlo a través de una vena periférica mientras se logra un acceso definitivo, o si tiene una buena vena periférica lo puedo dejar así. Si el paciente estaba sospechando yo un infarto agudo del miocardio, pero ya lo pudo sacar del paro, ¿sí? Y diagnóstico de verdad que era un infarto agudo del miocardio, ¿sí? En el anterior paciente estaba intoxicado, pero este es otro paciente que llegó por un dolor precordial y nos dimos cuenta que sí estaba infartado. Entonces, como lo sacáramos de la parada cardíaca, sí lo tenemos que mandar a reperfusión coronaria, ¿ok? Y el paciente tiene que tener una sedación adecuada, ¿ok? Y tenemos que hacerle cuidados avanzados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué yo les puse esta diapositiva acá de cuidados posparo? Porque la mayor causa de muerte en el mundo es la enfermedad coronaria, ¿sí? No se sabe ahora si con el COVID que vaya a ganar el COVID o no. Pero los pacientes que hacen paro en el hospital, lo que hacían era intubarlos y dejarlos ahí con el tubo, peleando por un lado con el tubo y desacoplados del ventilador. Entonces el cerebro sufría, ¿sí? Y no se cumplía ninguna meta, y finalmente el paciente, con todo lo que se hizo de reanimación y que se masajeó y se hicieron las cosas bien, pero en la etapa aguda los cuidados posparo eran abandonados y el paciente tenía altísimo riesgo de fallecer. Bueno, esto es lo que sacan con trombectomía con catéter una vez los hemodinamistas logran limpiar algún vaso, ¿ok? Yo creo que esto era todo lo que tenía para contarles, para no confundirlos mucho, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta, ¿ok? No sé si entendieron bien. O sea, lo más importante aquí es determinar si el paciente tiene supranivel del ST. Urgente hacer una historia clínica dirigida a la parte cardiovascular, mirar los antecedentes, mirar el electrocardiograma. Con el electrocardiograma seguir el algoritmo que yo les dije. Supranivel del ST cóncavo. Sillita de montar, miro si tiene la hermanita con infranivel simétrico, ¿ok? Si eso está dentro de las primeras 6 horas o hasta 12 horas, sería candidato a trombolisis, ¿vale? Ese es el mensaje claro para llevar a caso. No sé si tengan alguna pregunta de este tema. No, claro. ¿Quedó claro? O sea, si yo les pongo en el examen un electro, ¿ya me lo leen perfecto? No. Toca es que sigan mirando electrocardiogramas. Entonces miran, bueno, lo que está para arriba es patológico, supranivel del ST.
Mire que ni los médicos que trabajan en urgencias a veces tienen claro este algoritmo. Yo que he mirado diferentes algoritmos, es el que me parece más sencillo. Supra el nivel del ST, bueno, miro si es cóncavo o convexo, ¿sí? Cóncavo, entonces miro cómo están las otras caras. Convexo, ya yo sé que ya sería candidato a trombolisis, ¿vale? ¿Dejamos acá, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? No, señora. Doctora, ¿y la Bueno. transfusión coronaria espontánea en qué momento se hace en todos los pacientes? Así se la haya hecho o no la trombolisis. La intervención coronaria percutánea. Sí, claro. Eso se le hace a todos los pacientes, ¿sí? O sea, ese es el gol estándar, ¿sí? Intervención coronaria percutánea. Pero si yo tengo la disponibilidad, acuérdense que acá en Colombia le esconden a uno las camas, que no, que ese paciente es extranjero, que no tiene posibilidad, ¿sí? En el hospital hasta para hacer una tomografía, así sea para COVID, pueden durar hasta una semana los pacientes venezolanos, ¿sí? Porque no, que este no, que no, que está por Adres, que está por el otro, ¿sí? Y peor cuando son por allá EPS por allá de la costa, entonces que nadie responde, entonces peor todavía, ¿sí? Eso es un desgaste bastante grande, ¿ok? Pero eso es lo que se debe hacer. Y la intervención, sí. En el primer caso que usted nos traía de la señora que era obesa y que se llevaba 2 días, igual se le hacía después la intervención. A ella no se le hizo cateterismo cardíaco porque la señora estaba en un pánico. Entonces el cardiólogo le hizo el ecocardiograma y dijo que era un infarto muy chiquitico, que le hacía una prueba de esfuerzo después por consulta externa. Y la mandaba a bajar de peso y a modificar el estilo de vida. ¿Sí? ¿Sí? Todo paciente tiene que ser visto en un escenario diferente, ¿sí? Cada caso tiene que ser manejado de manera individualizada, no meter a todo mundo en la misma bolsa de gatos, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces que pasen un buen fin de semana y nos vemos la otra semana, Dios mediante, ¿vale? Listo, doctora, muchas gracias. Hay una cosita, para el último grupo tenemos que hacer un encuentro pequeñito para un examen chico, ¿ok? ¿Ok? ¿Vale? Ustedes como no hemos tenido allá prácticas, pues las notas que les voy a colocar y han estado muy juiciosos, van a ser buenas, ¿ok? Sí, esperemos que todo salga bien. Bueno, muchachos, bueno, entonces hasta luego, que estén muy bien. Doctora, Sí, qué pena, una pregunta en cuanto a lo relacionado con la historia. La paciente, yo tengo una duda. Bueno, es una paciente que se realizó un bypass gástrico de antecedentes de hace 20 años. Perdóname, Brian, ¿la tienes ahí? ¿Por qué no la presentas? Ah, perfecto. Dale, pero no demoremos más de 10 minutos, ¿ok? Solo voy a presentar la conclusión final me pareció muy interesante. No, pero preséntala toda en 10 minutos. A mí el otro día me tocó presentar un estudio como de 3 horas. Me dieron 5 minutos, doctora. ¿Están viendo la pantalla? Ahí yo hice un resumen. Bueno, dale. Esta es una mujer que tiene 47 años de edad que viene de Venezuela, ¿sí? Y la señora no se controló durante 20 años y viene con todas las enfermedades sabidas y por haber. Ustedes revisaron la segunda historia también, ¿cierto? Sí, señora, el ingreso de junio, que fue por la... Bueno, y se dieron cuenta que terminó con un COVID la señora en la UCI, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, no, preséntala toda a ver la que tienes. A ver, aprovechemos a ver que estamos acá. Dale. El Brian va por un 5, a ver, dale. Entonces, como vemos, es una paciente femenina de 47 años. Ella ingresa por un cuadro de tengo diarrea. Me llamó la atención que hace 30 días ella cursó con un cuadro como de gripa, que hace 8 días los síntomas, pero la diarrea siguió persistiendo, ¿sí? Entonces, por eso ella Brian, perdóname, ¿qué fecha tiene esa historia? Tienes que colocar la fecha. Ella ingresó el 10 de agosto. Vale, está bien. Entonces, ese sería el primer día. Ella tiene estos antecedentes: hipotiroidismo, alérgica al tramadol. Ella anteriormente había consultado por una litiasis vesicular, pero no le hicieron ese procedimiento quirúrgico porque se fue manejada por trombosis venosa profunda. Y tiene un antecedente de bypass gástrico, algunas partes dicen que 14 o 20 años atrás, ¿sí? Que se le realizó extrainstitucional en Venezuela y la paciente no realizó tratamiento pues postquirúrgico, los cuidados no los realizó.
Entonces, pues aquí se le hicieron los primeros días. Ella tratada en urgencias por posible gastroenteritis. Después se le hizo los resultados de laboratorio y se dieron cuenta que tenía alterado el perfil hepático. Mire el potasio tan bajito que lo tiene. Tenía una anemia porque vamos a ver que ella desarrolló un síndrome de malabsorción. Entonces es una anemia normocrómica por deficiencia de vitamina B y ácido fólico. Vemos aquí también alteraciones en los tiempos de coagulación, porque recordemos que es una paciente que estaba anteriormente con un cuadro de trombosis. Yo te colaboro con uno de los, bueno, la internación previa había sido en junio, ¿no? El 26 de junio. La señora es una paciente que nunca se cuidó, 20 años atrás la habían operado en Venezuela, nunca fue a ninguna consulta, es un médico famoso de acá de Cúcuta, el doctor Chaus, creo que es de Cúcuta, no, de Colombia, que la operó. Y bueno, la señora no se hizo ningún tratamiento ni nada, y viene desnutrida, con albúmina supremamente baja, como de 2, ¿sí? O potasémica, ¿sí? Y ella había consultado en la internación previa por un cuadro de descompensación de insuficiencia cardíaca en el contexto de anasarca y con esa hipoalbuminemia, con una trombosis venosa profunda. Le empezaron a descartar si tenía eventualmente un síndrome antifosfolípido, ¿sí? Yo creo que todo eso estuvo como redundante. Deben haberle enfocado más en que la señora nunca se cuidó y que nunca tuvo ningún tratamiento de reemplazo hormonal ni nada, llegando muy anémica y requiriendo varias transfusiones en la hospitalización previa. Entonces se sospechó, inclusive después apenas llega, que la señora tuviera un cáncer en la parte del muñón gástrico, ¿sí? O sea, donde hizo la cirugía bariátrica. Y bastante mal esa señora, no sé cómo se fue para la casa, pero cuando llegó con un aspecto tóxico, ya parecía una paciente terminal, ¿ok? Exacto. Eso se le realizó en junio, ¿no? La paciente se le hizo una investigación bastante exhaustiva para otras causas, sospechando lo que es un síndrome antifosfolípido, sospechándose una enfermedad paraneoplásica, y la paciente persistía con la albúmina baja y el potasio bajo, inclusive con el tratamiento. Luego, me pareció aquí importante, se le realiza una radiografía y se le encuentra patrones de infiltrados sugirientes a neumonía para COVID y se le realiza un TAC. Eso está más aquí. La paciente estaba edematizada con anasarca, luego se le realizó pues un catéter venoso central y posterior a esto desarrolló una bacteremia por Acinetobacter baumannii y en el parcial de orina se le aisló también. Entonces la paciente empeoró su cuadro y se ingresó a UCIN. Ahí en UCIN se le mandó a hacer el TAC y se le halló en esta paciente infiltrado de vidrio esmerilado en ambas bases pulmonares y se trata como una paciente por SARS-CoV, por diagnóstico por imagen, y se manda al cuidado crítico en zona de COVID. Entonces, a pesar de que creo que las pruebas serológicas no daban positivas, no recuerdo si... No, a ella se le hizo todos los pacientes que van a ingresar a la unidad de cuidados intermedios se les hace una PCR en tiempo real, ¿sí? Ahorita el único lado donde hay en Cúcuta PCR es en el hospital, ¿sí? Entonces ese es el lujo de hospitalizarse allá. Ustedes saben de una vez si va para una zona COVID o no COVID, ¿sí? Entonces tenemos zona roja, que es la donde está el COVID terriblemente, ¿sí? Zona libre de COVID, ¿sí? Es la unidad de cuidados intermedios, aunque esta señora se nos coló allá, ¿sí? Y la zona naranja, que es una zona intermedia, mientras eventualmente se descarta que tenga COVID, ¿sí? Esta señora, lo interesante es que ella, desnutrida, bien en anasarca, ¿sí? 47 años, pero fisiológicamente envejecida, con hemoglobina de 4, politransfundida, con una acidosis metabólica terrible, ¿sí? Con un pH muy bajito, con un bicarbonato de 8, ¿sí? Y bastante hipoxémica, hizo una tomografía de COVID, ¿y ustedes creen que el COVID la descompensó? No. No le hizo ni cosquillas. Al final, exacto. Entonces, o sea, eso del COVID, lo que siempre les he dicho, esto es como una ruleta rusa.
tenemos un muchacho de 20 años que no tenía ninguna patología y está que se muere por COVID, ¿sí? Entonces eso es muy relativo, muchachos, hay que cuidarse, ¿sí? Y la señora está corta, que vino, la que pesa 110 kilos, ¿usted cree que el COVID le hizo cosillas? Nada, ¿sí? Entonces, cuando yo le expliqué que la tomografía tenía un COVID por tomografía, ya teníamos como 4 días en la UCI, ¿sí? Con PCR negativa y todas esas cosas, entonces ni siquiera la mandé a sacar para otro lado. Esta paciente tenía una hemoglobina de 4 el domingo, ¿sí? Entonces la mandé transfundir y le dije, bueno, como tiene 4, la vamos a pasar para la zona COVID una vez se transfunda, porque pacientes inestables no los podemos trasladar. El marido fue y súper bien, pero apenas en la noche la enfermera le dijo a la hija que tenía COVID, que la iban a pasar para un sitio COVID, entonces todo el mundo se imagina que la van a llevar, es como para el fin del mundo, que lo van a matarse, y todo el cartel del COVID y esas cosas. Entonces, los familiares pidieron que iban a ir a prenderle fuego al hospital y todas esas cosas. Entonces, igual nosotros, pues, abogados no ponemos cuidado y la pasamos para allá. Y la señora fue mejorando muchísimo. Síguenos contando, Brian. Eso es lo interesante de la historia y el aprendizaje que da. O sea, que usted, Kevin, usted, Estefanía, Erika, Camila, uno no sabe si ustedes tienen el gen para que, ¡pum!, los agarre el COVID. ¿Okay? Pues no por ser joven está la gente protegida, y por ser una señora envejecida fisiológicamente, la va a matar el COVID, ¿sí? Sigue, Brian. Exacto. O sea, lo que llama la atención en la historia, como dice la doctora, a pesar de la comorbilidad tan grande que tiene la paciente y que tiene un cuadro positivo para COVID, ella siempre en el examen físico muestra buenas, regulares condiciones generales, hasta que, pero me asombra que en días siguientes se descompensa bruscamente. Por ejemplo, luego presenta un SOFA de 4 puntos y un gran score de 167. Recordemos, como les nombraba, que la paciente tenía bacteremia por una nosocomial por Acinetobacter baumannii, el estado de desnutrición crónica severa por deficiencia de calórica y proteica. Entonces, todo esto, además de por la neumonía por SARS-CoV-2, llevaba a la paciente a presentar lo que la doctora nos hablaba en las clases pasadas, ya un estado más crítico de su... El SOPA le dio alto porque sí, le tuvimos que colocar norepinefrina, ¿sí? Y como la oxigenación no estaba tan buena, entonces, pero la señora se pensó que estaba muy grave, pero nunca pensamos en el COVID, hasta que le pudo hacer la tomografía, ¿sí? Porque se le hizo PCR en tiempo real, se le hicieron pruebas de antígeno para COVID y ambas le salieron negativas, ¿ok? Exacto. Entonces, con la Norepi, pues o sea, ya da un puntaje de 3 y además, como dice la doctora, el 1, entonces sería 4 y el gran score de 167. Aquí se hace, es una paciente que fue tratada por interconsulta por varias especialidades, se le realizaron bastantes laboratorios para ver cómo estaba. Esto ya es de los últimos días, bueno, del 31 aproximadamente. Se sigue con la acidosis metabólica con anión GAP elevado, esa paciente. Nunca bajó las plaquetas, a nivel de los línea blanca estuvo bien, y los electrolitos los manejó. Recordemos que es una paciente que está tratada con aminoácidos, con nutrientes, con soluciones, y entonces lo último que había leído y habíamos acordado con mis compañeros es que, a pesar de todo el antecedente de la comorbilidad, los puntajes en las clasificaciones, los scores, esta paciente tenía un alto riesgo y que su pronóstico era delicado, más bien reservado. Entonces, teníamos ver cuál era el paso a dar con esta paciente. Recordemos cuando hablamos de los aspectos bioéticos del tratar del COVID, a ver si vamos con esta paciente hasta el final o para darle con cuidados paliativos, obviamente consultándolo con sus familiares, con ella, porque a pesar de lo que leí, nunca tuvo un Glasgow menos de 14, entonces la paciente siempre tiene el mismo, el estado de conciencia siempre lo tuvo bien, una paciente que no mostró pésimas condiciones generales, por así decirlo, subjetivamente al examen físico. Eso fue lo que me llamó. Pero Brian, te corrijo un poquito. La señora sí estaba muy desorientada. Ella no sabía ni dónde estaba, ¿sí? Decía que estábamos en el año 2000, por eso el Glasgow le daba
más o menos de 13, 13. 14 sobre 15, ¿ok? En los últimos Pero días. a ver, la sepsis por Acinetobacter fue la que la descompensó. Inclusive estuvo con los antibióticos más fuertes que hay en el mercado, meropenem, y también linezolid, pensando que tuviera una infección de endovascular, ¿ok? Después le descaloramos a otro antibiótico que se llama ampicilina sulfatán, que también le sirve para la Acinetobacter. Y la señora hace 2 días corrigió la acidosis metabólica al cambiarle el catéter venoso central y al mejorar su estado en este contexto, ¿sí? Al retirar el foco que le está produciendo infección al paciente, él mejora, ¿sí? Pero nunca la descompensó la neumonía por el COVID. O sea, el COVID fue casi que un incidente ahí, de pronto fue la que le descompensó toda esa enfermedad que tenía tan de larga evolución, ¿sí? Pero no la demacró, ¿sí? Ni la mató, ni hubo necesidad de colocarla en decúbito prono, ni nada de esas cosas, ¿sí? La oxigenación nunca estuvo comprometida, pero la tomografía sí era de COVID, ¿ok? Doctora, Bueno, otra muchachos, cosa. sí, dime. Qué pena. El índice de masa corporal de la señora era para una persona de sobrepeso, pero a pesar de eso tenía, como les decía, desnutrición y Sí, ella lo que estaba era absolutamente dematizada. Si se fijan, Dematizada. la albúmina no tiene ninguna indicación actualmente, ¿sí? Pero nosotros la utilizamos es para manejo del líquido extracelular, con los pacientes que están hinchados, ¿sí? Por base al mecanismo fisiopatológico de mejorar la presión coloidosmótica, ayude a barrer un poco de todo ese líquido que le sobra, ¿ok? Eso lo glosan. Pero entonces, o sea, ¿qué es glosar? Que no lo pagan después la EPS, pero entonces toca solventarlo en todas las evoluciones, ¿vale? A ver, bueno, bien, Brian, ¿vale? Muchísimas gracias, doctora, qué pena. Bueno, entonces nos vemos. Chao, muchachos, que estén muy bien. Buenas noches.